Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29 en adelante, para que usted lo siga con su vista. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos viendo una serie de mensajes. Hoy concluimos con el cuarto mensaje y se llama Nueva Vida en Cristo. Y está basada en la carta a los Efesios, capítulo 4, y iniciamos creo que el versículo 17, ¿verdad? Y de ahí han salido 4 mensajes y hoy estaremos terminando ya con esta parte, basado en esos versículos que leímos del 29 al 32 de la carta a los Efesios, capítulo 4. Padre, gracias te damos, Señor, por ese gran sacrificio que hizo Jesucristo al morir en la cruz, Señor, al derramar su sangre pura, sin mancha y sin pecado, para redimirnos, Señor, porque era necesario un derramamiento de sangre, y la única sangre aprobada por ti era la de Cristo, Señor, para cumplir tu santa justicia, porque nosotros como pecadores, Padre, no podíamos cumplir tu justicia, Señor. Gracias porque usted nos ha dado de tu misma justicia a nosotros a través de Jesucristo para reconciliarnos a través de Cristo contigo, Padre eterno. Te pido que seamos edificados, Señor, con tu santa palabra, que seamos bendecidos, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que tu palabra cale muy profundamente en nuestro corazón, Señor, y que usted siga haciendo los cambios en nuestra vida con esa relación que tenemos contigo, Señor, usted de padre a hijo, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos tener esa comunión contigo, porque tu gracia nos alcanzó, tu amor, tu misericordia, Señor. Algo tan inmerecido, Señor, como pecadores que somos, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, aun siendo nosotros pecadores. Te doy gracias, Señor, por doña Blanca, que está acá de visita, Señor. Y te pido, Padre, que usted fortalezca a las familias de la iglesia, Señor. Usted conoce las tribulaciones de las familias, Señor. Usted conoce las aflicciones, Padre. Yo te ruego, Señor, que usted les fortalezca, les dé paz y mucha sabiduría, Señor. Que tu misericordia sea siempre derramada sobre toda la iglesia, Señor. Padre, ahora pido que sea el poder de tu Espíritu Santo el que nos hable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nueva vida en Cristo. Cuando nosotros en una ocasión reconocimos que éramos pecadores, aceptamos que el pecado nos vencía, que éramos incapaces de vencer el pecado, fue cuando nosotros recordamos que existe un Dios, que existe un Salvador, y ese nombre es Jesucristo, único Salvador del mundo, que vino como Dios, se hizo hombre, vino del cielo, descendió a humillarse acá y a hacerse hombre, humillándose y sufriendo y viniendo como corderito, como siervo del pecador para salvarle. Y ese es el amor tan grande, esa es la misericordia de nuestro Dios, esa es la gracia que Él nos da gratuitamente, la salvación, porque Él pagó un precio muy caro en la cruz al morir y resucitar
Y lo maravilloso es que cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Cristo, inicia una relación muy personal con Dios. Es una relación íntima con Dios. Y ahí es donde a través de su santa palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya en el creyente, es que le conocemos cada día más. Y entre más le conocemos, más necesidad vamos a tener de alabarlo y glorificarlo. Hay cambios en la vida de los creyentes. Cristo quita lo malo y pone lo bueno en nosotros. Y eso lo tiene que estar haciendo día a día a través de una renovación que solo Él puede hacer. Porque solo Cristo puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Que hace a través del poder de su Espíritu Santo. Y el resultado es una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo maravilloso de ese Dios todopoderoso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Les decía en los mensajes anteriores que Pablo enfoca aquí ciertos pecados y muy posibles que esos pecados eran muy comunes en la iglesia de los Éfesos. Y quizás en otras iglesias como la de Corintios, ni dudarlo. Pero esos pecados, esos mismos pecados siguen acá en el sistema, en este sistema corrupto, en este sistema mundial, en este sistema perverso, donde está lleno de tinieblas, gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es el mismo Satanás. Pero la luz vino la luz que es Jesucristo, a resplandecer en las tinieblas, a quitar el pecado. Vino a hacer justicia, a dar libertad a los cautivos, a los esclavos del pecado. Y eso es lo maravilloso en nuestro Dios, que Él se entregó, porque el amor es entrega. Él se entregó de lleno, completamente, plenamente. Dio su vida, derramó su sangre y dio su carne por nosotros los pecadores. Y ahora Cristo, nosotros como hijos de Él, y ustedes mujeres como hijas de Él, que son princesas porque le pertenecen ya al Rey de Reyes, y los hombres príncipes porque le pertenecemos a Cristo, al Rey de Reyes. Él tiene que ir formando su carácter día a día en nosotros. Y por eso la palabra nos instruye y nos manda y nos insta a ser obedientes a Cristo. ¿Y cómo somos obedientes a Cristo? Obedeciendo su palabra, cumpliendo sus mandatos, sometiéndonos a Él. Y no al sistema, a la corriente de este mundo, que nos induce al pecado, a las luces falsas, y no a la luz verdadera que es Cristo. Ninguna palabra corrompida, y vuelvo a leer el versículo 29 de la carta a los Efesios capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya el Hijo de Dios no puede usar el mismo vocabulario antiguo. No puede andar diciendo malas palabras. No puede ser inmoral en su vocabulario. No puede usar un vocabulario sucio, perverso. El término corrompida se relaciona con algo descompuesto, que pudre lo que está alrededor. Como cuando usted tiene una malla de naranjas y se pudre una que ya hiede, porque así es el pecado hiede. Y así es cuando una fruta se pudre o cuando la carne se pone putrefacta. Y la fruta descompuesta.
de esa palabra corrompida. Significa descompuesto. Y uno sin Cristo está totalmente descompuesto, está mal en todo. Una persona sin Cristo es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de quitarle la esposa a otro. Es capaz de matar a otra persona. Es capaz de hurtar, de robar. De todo. Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos con esa naturaleza. La naturaleza de Adán, porque él desobedeció y fue destituido de la gloria de Dios. Así nacimos nosotros. Y esa naturaleza nos hacía hacer las malas obras, las obras de Satanás. Pero ahora como creyentes nosotros tenemos que hacer las buenas obras en Cristo Jesús. Porque ya somos salvos, la salvación es un regalo que Cristo nos dio. Y nunca la hubiéramos ganado por obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. El vocabulario deshonesto, indecente, impuro o sucio no coincide con el carácter de los creyentes, del verdadero cristiano, un representante aquí en la tierra de Cristo. No puede coincidir con el carácter de la nueva vida en Cristo. Y de esto, de cosas deshonestas como el vocabulario, nos habla la carta de Colosenses 3:8, no lo vamos a leer. El Salmo 141:3 nos manda, dice, guarda la puerta de mis labios. Más bien el salmista le pide a Dios lo que tenemos que nosotros en oración pedirle lo mismo. Señor, guarda la puerta de mis labios. ¿Para qué Dios tiene que guardar la puerta de nuestros labios? Para que de nuestros labios, de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, para que no salgan chismes, para que no salgan calumnias, para que no pequemos con nuestra propia lengua. El vocabulario del creyente debe servir para edificación de los hermanos unos a otros. Tenemos que edificarnos unos a otros con la palabra de Dios. Y por eso es que Dios dejó la iglesia, Cristo dejó la iglesia para que nos congreguemos como familia, como hermanos. Y qué lástima es ver que muchas personas no están acá pudiendo haber estado. ¿Cuál es la prioridad? ¿Y cómo nos cuesta sacar 2 horas, aunque sea una vez a la semana, y venir a adorar y alabar a Dios y tener comunión unos con otros? Sí, el vocabulario del creyente debe ser para edificación, o sea, para instruir, para entusiasmar, animar y también para corregir. Es muy valiosa, como el oro y la plata, la palabra dicha como conviene. Lo dice el libro Proverbios 25:11. Que es muy valiosa, el oro es muy valioso, la plata es muy valiosa. Y así es la palabra dicha como conviene, o sea, la palabra que agrade a Dios, no que agrade al mundo. Porque la persona sin Cristo está en su naturaleza pecaminosa y es como una víbora, una terciopelo que todos conocemos. La terciopelo, su naturaleza es morder, inyectar el veneno y matar. Y hay palabras que son peor que un puñal, que se clavan en el alma, en el corazón. Y nosotros fallamos mucho en esto. A veces herimos a personas, les herimos los sentimientos. Pero aún así hay perdón. Y lo bueno es que cuando uno comete
un pecado, buscar a la persona y pedirle perdón. Porque ninguno estamos exentos de pecar mientras estemos en esta carne. Pero la maravilla es que el creyente tiene dos naturalezas y tiene ya la principal, cuando nacimos del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo espiritual. Siempre tenemos y hay una lucha porque hasta que Dios nos remía este cuerpo de carne y nos dé un cuerpo glorificado, ya ahí se termina. La naturaleza pecaminosa muere para siempre. Muerta la carne, muerto el pecado, totalmente erradicado. El vocabulario al creyente, escuche, el vocabulario al creyente debe dar gracia. Sí, gracia a los oyentes, ya que los creyentes fueron salvados por gracia, por la gracia de Cristo. Y la gracia es que Él pagó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra deuda, para reconciliarnos con el Padre eterno y presentarnos como santos y como justos. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos salvados por gracia y el creyente o los creyentes somos preservados por la gracia. Por lo tanto, deben hablar con gracia. Colosenses 4:6, no lo vamos a leer, que nos manda a hablar con gracia. Sí, hermanos, es muy importante que nosotros con nuestro vocabulario agrademos a Dios, porque si agradamos a Dios, vamos a edificarnos unos a otros, vamos a hacer bendición. Jesucristo es el mayor ejemplo que hablaba con gracia. Y dice que cuando la gente lo escuchaba se maravillaba. Había una gran diferencia entre Jesucristo y los fariseos. La gente lo notaba, porque Cristo predicaba y lo vivía predicaba con su propio ejemplo. Porque lo que él predicaba lo vivía, lo demostraba con sus hechos verdaderos. Dejando marcado la carta a los Efesios, vamos a ir al Evangelio de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y dice así la palabra. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? Pero ¿sabe qué? Las palabras que Cristo hablaba eran las palabras del Padre Eterno. Usted, como creyente, y mi persona, ya tenemos el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos que decirle a Dios cada mañana que cada palabra que salga de nuestra boca sea inspirada por el Espíritu Santo. Que no hablemos nosotros en nuestra propia carne, porque cuando hablamos en nuestra propia carne lo echamos a perder todo. Tenemos que dejar el volante siempre a Dios, porque si llevamos el volante terminamos chocando en la pista. Y tendremos consecuencias, porque el pecado trae consecuencias.
Jesucristo hablaba con gracia. Por eso Él tiene la autoridad para decirnos y mandarnos a que hablemos con gracia. Y tiene toda la autoridad porque le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y qué maravilloso es estar en las manos del Señor, porque es mejor estar en las manos de Él que estar en las manos de Satanás. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y volvemos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando la persona se convierte a Cristo, sucede algo maravilloso, sucede un milagro. La carta de Efesios 1:13 dice que en Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es esta, y el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y la promesa de la vida eterna. Cuando los ángeles de Dios ven a un creyente, a un hijo de Dios o una hija de Dios, me imagino que ellos le ven el sello del Espíritu Santo. Si es que ellos pueden tener ese privilegio. Porque yo pienso que es algo mío, ¿verdad? No es bíblico. Pero yo pienso que los ángeles, cuando visitan la tierra, él distinguen entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, los incrédulos. Ellos tienen que tener ese discernimiento. Inclusive, Dios muchas veces nos pone ángeles alrededor que nos libran del mal, del peligro, a veces hasta de accidentes. Y nosotros ya tenemos el sello, no por ningún mérito, sino por la gracia, la misericordia, el amor tan grande de Dios. Ese amor inexplicable, que siendo nosotros pecadores, Él dio todo por nosotros y nos salvó. Hay tristeza en el Espíritu de Dios, o sea, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Jesucristo. Cuando un hijo de Él o una hija de Él pecan. Cuando pecamos estamos entristeciendo, contristando el corazón de Dios. Estamos contristando su espíritu. Cuando sus hijos no quieren cambiar sus costumbres viejas del pecado por las costumbres justas de la nueva vida que nos da Cristo. Cristo es todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo limpio. La verdadera justicia está en sus manos. El verdadero amor está en Él. Y ese amor es el que ha derramado en nosotros para que nos amemos unos a otros como hermanos en Cristo. Así es que ningún creyente puede tener rencores, resentimientos, mucho menos raíces de amargura, aún ni con el enemigo, ni con los inconversos, y mucho menos con los hermanos en Cristo. Porque Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos y nos manda a dar bien por mal. Cuando nos hacen un mal, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un bien a esa persona que nos hizo el mal. Tenemos que amarlo en Cristo y orar por esas personas para que conozcan a Cristo, para que Dios les conceda el arrepentirse y que lleguen a conocer a Cristo como su Señor, su Salvador.
La palabra nos confirma que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía. Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una energía. Como cuando usted toca ahí el interruptor y enciende la lámpara. Eso es una energía. Pero el Espíritu Santo no es una energía, es la tercera persona de Dios. Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas. Los pronombres personales muestran la personalidad del Espíritu Santo y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Versículo 26. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando Cristo resucitó, estuvo 40 días teniendo comunión con la iglesia que Él fundó en la tierra. Y después ascendió a los cielos y Él dio la promesa que no nos podía dejar solos. Y por eso, cuando Él subía al Padre, sería enviado el Consolador, el Espíritu Santo. Que cuando Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino a la tierra y hasta la fecha y estará hasta el fin del mundo. Inclusive, hermanos, el Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo está en todo el universo. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y solo Él tiene esos atributos. Satanás no los tiene, ni nadie puede tenerlos. Si Satanás está allá en Acapulco, disfrutando la playa, no puede estar en Costa Rica. Lo único es que Él tiene sus demonios, que los tiene distribuidos en todo el mundo. Y me imagino que a ciertos demonios les dijo, encárguense de Costa Rica. Porque ahí hay creyentes y tienen ustedes que ser un estorbo para ellos. Y Él es nuestro enemigo, pero mayor es el que está en nosotros, que es Jesucristo, que el que está en el mundo. Juan 14, 26. Ahí vemos que los pronombres personales muestran la personalidad del Espíritu Santo. Mas el pronombre consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces vemos los pronombres, designando consolador, Espíritu Santo, Padre. Que dice que nos enseñará. Y esa es una de las funciones aquí en la tierra del Espíritu Santo. Instruirnos, redarguirnos, regañarnos, corregirnos, guiarnos a toda verdad. Cuando usted empieza a leer la Biblia, empieza a estudiarla, a meditarla, Dios le está hablando a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos revela los misterios de la palabra de Dios. Al menos lo que Dios crea conveniente que tenemos que saber. Y a otros les dará cosas más profundas o misterios más grandes, revelaciones más grandes. Como por ejemplo al profeta Daniel.
Cuando Dios le reveló un montón de cosas del Apocalipsis, Daniel cayó enfermo, impactado, porque Dios le reveló cosas que iban a pasar. Por decir algo, 2000 o casi 3000 años después, Daniel no conoció un avión, una nave espacial, y otros profetas. Pero dice que Elías subió en unas ruedas de fuego. Ellos jamás imaginaron que iba a ser un celular. Pero aún así Dios les reveló las profecías. Ya muchas se han cumplido y las que faltan de cumplir. Cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos, Jesucristo se le presentó, él cayó desmayado. Y tuvo Jesucristo que tomarlo y levantarlo, fortalecerlo. El Espíritu Santo como persona cuida de los creyentes. No vamos a leer las citas, Juan 14, 26, que ya le leemos, ¿verdad? Que nos dice, más el Consolador. Consolador es, ¿por qué? Porque cuando estamos en aflicción, Él nos da fuerzas para que no desmayemos, para que podamos enfrentar cualquier prueba, cualquier tribulación, cualquier aflicción. Él nos consuela, nos fortalece. El Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él nos ha dicho acá en su palabra. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios para conocer la verdad, para no ser engañados y para confiar en Cristo y creerle a Él. El Espíritu Santo tiene intelecto porque es una persona. 1 Corintios 2:11, conoce las cosas de Dios. Tiene sentimientos. La carta de Romanos 8:27, intercede por los santos, los redimidos nosotros. Él intercede ante el Padre eterno por nosotros. El Espíritu Santo como persona tiene su voluntad. Primera carta a los Corintios 12:11, reparte a cada uno como él quiere. Y es cuando Él reparte los dones, los talentos. Y Dios le ha dado talentos, pero no para que usted los entierre, sino para que los desarrolle en la iglesia, en ministerios, que usted le sirva a Dios. No enterremos el talento como hizo el siervo inútil. Cuando Dios dio talentos, a uno le dio 5 y ese los multiplicó en 10. El otro que le dio 2 los multiplicó y al que le dio 1 por miedo lo enterró. Y usted sabe que el miedo acarrea castigo. Por eso Jesucristo tantas veces, más de 100 veces, casi que 200 veces nos dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos leer en la palabra donde Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios quien te fortalece y te sustenta con la diestra de mi justicia. ¿Le cree usted a Dios? ¿O le cree más al vecino o al mundo que es engañoso?
El Espíritu Santo habla, es una persona. Hechos 13:2. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. El Espíritu Santo convence. Juan 16:8-11. Convence de pecado, de justicia y juicio. Por eso usted se convirtió a Cristo y mi persona nos convertimos. Porque un día el Espíritu Santo nos convenció de que nosotros éramos pecadores, que el pecado nos vencía, que éramos impotentes de vencer el pecado y que necesitábamos el poder de Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida para decirle no al pecado, para apartarnos del pecado, para apartarnos del mal que nos estaba llevando rumbo a la muerte eterna, al lago de fuego y azufre, a la condenación eterna, donde van a ir los que murieron sin Cristo, porque rechazaron a Cristo, rechazaron el regalo de la salvación. Y ya no hay dónde devolverse. Mientras una persona respire, tiene existencia en la tierra. Y tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de pedirle perdón a Jesucristo, de abrirle las puertas de su corazón y recibirlo, aceptarlo como su Señor, su Salvador. Pero es lamentable porque yo a muchas personas les hablo de Cristo. Pero ¿saben qué? Una semilla cae en el camino y vienen las aves y se la comen. Otra semilla es que cae en piedras y no echa raíces y el sol la quema. Otros lo reciben con gozo y hasta hacen la profesión de fe, pero siguen en la vida pecaminosa. No hay cambios. Sí, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio. Intercede. La carta a los Romanos 8:26. Intercede por los creyentes. El Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13. Nos guía a hacer lo correcto. Nos guía a agradar a Dios. Nos guía a ser justos, a andar en el camino de la justicia. Nos guía a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, para agradarlo a Él. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Juan 16:14. El Espíritu Santo sirve a Dios. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Le prohibió a Pablo predicar en Asia y no le permitió ir a Bitinia. Eso lo hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da garantía de la redención eterna en Cristo para todos que en Él cree. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna que se la da a Jesucristo. Efesios 1:13 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo la promesa y que son las armas de nuestra redención. O sea, ese es el tesoro que tenemos, la vida eterna. Es como una joya muy valiosa. Las arras llamaban a los anillos. Y recuerde que el rey usaba un anillo y a veces lo usaba como sello para dar garantía de un edicto que no era revocable, era irrevocable. Así que la salvación, los que hemos sido llamados, ya no somos irrevocables, dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando
Dios nos da la salvación a través de Cristo, nadie la puede quitar y no la podemos perder. ¿Por qué? Porque costó un precio muy caro la sangre preciosa de Cristo. Hay cambios en la nueva vida de los creyentes. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Ok, Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. ¿De quién? De los hijos de Dios, de los creyentes, de las hijas de Dios. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona o nos perdonó a vosotros en Cristo. Y esta es la parte que nos cuesta mucho a los creyentes. Pero tenemos que ponerla en práctica, en el poder de Cristo. No tenemos el poder, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Él nos da poder. Estos dos versículos que leímos son el resumen de los cambios de la nueva vida de los creyentes en Cristo, que indican Efesios en esta carta, Efesios capítulo 4, del versículo del 17 al 32. Y estos dos últimos versículos ya es el resumen del cambio que hace Cristo en nuestras vidas. Estos dos versículos son clave para el creyente. Y Pablo aquí nombra ciertos pecados. El creyente en Cristo ya no puede vivir amargado, amargura. La amargura manifiesta un resentimiento contenido que puede explotar en cualquier momento. Es como una olla a presión. Por eso Dios nos manda que saquemos toda amargura, se la entreguemos en el altar a Él, confesémosla. Para que sea quemado ese pecado como fundido como holocausto. ¿Por qué? Porque Cristo hizo el sacrificio en la cruz. Y tenemos que morir juntamente con Cristo día a día. Así es que no podemos tener amargura. La amargura es como un veneno que nos hace perder el gozo de nuestra salvación. No la salvación, pero sí el gozo. Por eso el rey David cuando pecó, dijo a Dios, cuando se arrepintió, devuélveme el gozo de mi salvación. La salvación que Dios le dio. El enojo, tenemos que tener mucho cuidado con el enojo. Sí, el enojo se relaciona con rabia, en la efervescencia en el instante. El enojo es como un alcacerse, que usted la echa y ¿verdad? Se deshace. O más fácil, como una olla a presión. ¿Qué pasa? Si usted le quita la tapa antes de tiempo, va a haber una explosión ahí, que puede salir muerto uno. Y así explotan muchos porque no controlan el enojo. Se les convierte ya una ira desembocada. Y por eso hay personas que en un momento de ira matan a otros. Han matado a la esposa, han matado a hijos por la ira. Ira es una enemistad o rivalidad más interior y profunda. Es una fuerza satánica. Son las fuerzas infernales. Vea hoy día cómo están asaltando con violencia.
Eso es ira, ira infernal. Y cómo patean a las personas, a las víctimas hasta en la cara. Si usted ve noticias se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Gritería. El creyente tiene que deshacerse, despojarse de todo esto. Gritería es el ruido o escándalo de una contienda sin control. Maledicencia es calumniar, es deshonrar con falsedades y maliciosamente. Por una mentira, una calumnia, un falso, desprestigian, deshonran a personas, las hacen quedar mal, injustamente. Malicia es la palabra que viene del griego genérico para el mal, que es la raíz de todos los vicios. La malicia, la raíz de todos los vicios, escuchen. ¿Y qué son los vicios? Pecado. Así como los creyentes redimidos o recibimos el perdón de Dios en Cristo, debemos perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó a nosotros y no merecíamos el perdón. Y vamos a leer dos últimos versículos. Vamos a la carta a Colosenses, capítulo 3, 13. Buscamos Colosenses. Ya me pasé. Capítulo 3, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros. Escuche, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué fuerte, será muy fuerte este versículo para nosotros, yo sé que sí. ¿Cómo? La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, quizás aquí fallamos mucho, por eso tenemos que estar bien fundamentados en Cristo, cimentados en Cristo, en la roca. Soportándonos unos a otros, como hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque todos fallamos en algo, aunque no queramos. Y perdonándonos unos a otros, como Cristo nos enseña, ¿verdad? Y les decía que sí, que este versículo como que es muy profundo, ¿verdad? Y yo creo que nos cuesta mucho este versículo vivirlo, pero tenemos que vivirlo y practicarlo. Y la mejor manera es siendo honestos con Dios y con las personas. Y lo vuelvo a leer, Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros. Nos cuesta mucho soportarnos unos a los otros, ¿verdad? En la carne es muy difícil, pero en Cristo Jesús todo es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Cristo es posible. Tenemos que confiar en Cristo para que nos ayude a soportarnos unos a los otros y a perdonarnos unos a los otros. Y hermanos, si no fallamos, ¿cómo vamos a practicar esto? Dios sabe que vamos a fallar en algo siempre. Por eso Él puso este versículo, muy importante, que tenemos que vivirlo, practicarlo. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces alguna persona nos hace un daño
y como que veremos, como que Dios haga juicio contra esa persona, ¿verdad? Como pasó con los apóstoles. Señor, ¿quieres que hagamos llover, que hagamos que llueva fuego y azufre y que sea quemada estas personas porque te están rechazando? Entonces Cristo, me imagino que sí, enojado, les dijo, ¿de qué espíritu sois? ¿O pertenecéis a mi espíritu o al espíritu de Satanás? Imagínense, por eso les llamaban los apóstoles Dinamita o Borges, y ya se me olvidó la palabra. Eran impulsivos y eso era ira. Que alguien me hizo mal, Señor, ya es lo de la tierra. Más bien Dios nos puede traer a nosotros, ¿verdad? Para decirnos, mejor lo traigo acá para que usted no me haga tortas ahí en la tierra. No me haga problemas. Mejor esté aquí conmigo en el cielo. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando usted peque y Satanás le acuse, dígale, sí, pero hay perdón. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz nos perdonó de nuestros pecados. Y cuando un hijo de Dios peca, el Padre Eterno no ve el pecado del hijo aquí en la tierra, ¿verdad? O de la hija. Ve la sangre de Cristo que le limpió. Lógicamente, como hijos de Dios tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y si herimos a una persona o la ofendimos, buscar a esa persona, pedirle perdón, y Dios vuelve el gozo que nos dio cuando nos salvó. Por eso el rey David le dijo, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, cuando él se arrepintió, ¿verdad? Y Mateo 18:22, para que no se nos olvide este versículo, estos dos versículos, más bien digo. Buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 22, leí 8, pero no fue casualidad porque como que trataba lo mismo. Ok, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Fue cuando Pedro le hizo una pregunta. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vea Pedro, ¿verdad? Como que ahí estaba con un poquillo de orgullo. En lugar de decirle, Señor, y cuando yo peco contra un hermano, ¿cuántas veces tiene que perdonarme él? Yo creo que esa hubiera sido una mejor pregunta que Pedro tenía que hacerle a Cristo, ¿verdad? Entonces, 70 veces 7, no es que usted se ponga ni gaste tiempo haciendo la multiplicación, significa que tenemos que perdonar indefinidamente. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Por una única razón. Si Cristo me perdonó de todos mis pecados, enterró todos mis pecados y no se vuelve a acordar de mis pecados, yo tengo que perdonar al que me ofende. Y si yo ofendo a alguien, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo y pedirle perdón a esa persona. Y perdón de corazón, ¿verdad? No es que va a ser de boca, de labios. Tiene que ser
un perdón genuino, o sea, un arrepentimiento genuino. Bueno, tal vez aquí a personas yo les he fallado mucho. Bueno, tal vez no, yo sé que sí, pero sí, pero hay perdón. Y lo mismo, hay personas que me han hecho daño a mí. Le han hecho daño a la iglesia, me han hecho daño a mí. Pero yo nada más le digo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y si no son salvos, concédeles el arrepentimiento. Me gustaba uno de los mensajes, o, o constantemente lo decía Charles Spurgeon, conocido como el predicador, el príncipe de los predicadores. Él fue inglés por el año ahí en 1800 y algo. Él fue un gran siervo de Dios desde los 16 años. Y él cuando hablaba del pecado siempre decía, sí, pero hay perdón. Nosotros tenemos que decir, sí, pero hay perdón. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre para perdonar los pecados. Lógicamente, el que no se arrepintió nunca en la vida y inició una relación personal con Cristo y no recibió el regalo porque no quiso de la salvación y muere en esa condición, ya no hay oportunidad. Se condenó solo al agua de fuego y azufre, donde será lanzado y estará con Satanás, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:15, y su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Porque cuando una persona se convierte en pecador a Cristo, Cristo con su propia mano escribe su nombre en el libro de la vida. Y el libro de la vida tiene 7 sellos. Y solo Cristo puede abrir quitar esos 7 sellos, solo Él es digno. Y Él va a abrir un día ese libro de la vida, y el nombre que no esté escrito en el libro de la vida, Él irá a los ángeles, echar todas esas almas al agua de fuego y azufre, donde estarán eternamente destituidos de la gloria de Dios, en las tinieblas, en el fuego que nunca se apague y el gusano que nunca muere. Para concluir con este mensaje y concluir esta serie, La Nueva Vida en Cristo, Cristo es el único que puede dar una nueva vida al pecador, una vida renovada, o sea, hecha nueva. Él desecha la vida antigua que no sirve, la desecha y hace una nueva vida totalmente, algo renovado, nuevo. Es una libertad espiritual gratuita. Por su divina gracia, es una vida abundante por la eternidad para vivirla junto con Cristo en su reino. Y qué lindo cuando estaremos con Cristo en su reino. No con este cuerpo manchado de pecado, percudido de pecado, sino con el cuerpo glorificado que Él nos tiene. Donde nos vamos a vestir vestidos de lino fino, tan blancos que van a ser más blancos que la luz del sol. Y van a resplandecer. Sobre todo con el rostro de Cristo, ¿verdad? En la gloria de Cristo, que es un resplandor más fuerte que el sol, que solo con el cuerpo glorificado lo vamos a poder ver, el rostro de Él. Si hay alguno que ha escuchado este mensaje, ya sea aquí presente o por las redes sociales que esté conectado, y si tiene dudas de su salvación o del todo no es salvo, le animo para que hoy usted reciba el regalo de la salvación, aceptando a Jesucristo como su Señor
recibiéndolo como su Dios, su Señor, para que Él gobierne su vida, Él cambie su vida, para que señoree Cristo únicamente su vida y ya no señoree el pecado, para que usted no siga esclavo o esclava del pecado. Cristo quiere darle libertad espiritual hoy, quiere redimirle de esa condición de esclavo, de cautiverio, quiere romper esas cadenas del pecado y darle libertad espiritual. Darle esa vida eterna que solo Él puede dar para vivirla junto con Él en el reino de Él venidero. Yo le animo que haga esta oración para que usted reciba hoy a Cristo. Dios, reconozco que soy pecador, que el pecado me tiene esclavizado, me tiene encadenado. Rompe las cadenas que me atan, Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Límpiame de toda mi iniquidad, de toda mi maldad. Y corrígeme de toda perversidad. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor, para que tu Espíritu Santo more en mí y yo sea sellado de la promesa que es la vida eterna. Gracias te doy, Señor, y creo por fe que Cristo murió y resucitó para darme vida eterna, darme perdón de pecados. Gracias por convencerme del pecado, por darme arrepentimiento y fe en ti, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.